Muy buenas noches, amada Iglesia Encuentro con Dios, Iglesia sin Fronteras. Siendo las 21 horas, damos inicio a esta red en esta noche preciosa, donde nuestros corazones rebosan de gratitud por percibir la gracia y la gloria de Dios en el domingo recién pasado, donde todos fuimos testigos del amor de Dios derramado hacia todos nosotros, sanando heridas, animando, alentando, abriendo horizontes de porvenir, alentando a la gente, animándola para saber que estamos en medio de una comunidad que no es invento de los hombres, sino que es y que fue instituida por nuestro Señor Jesucristo. No hay institución humana más noble que la Iglesia, y somos Iglesia del Señor, y Él ha avalado y sigue avalando lo que estamos haciendo. Así que nuestras primeras palabras son para decirte a ti, Señor Jesús, cabeza de la Iglesia, te reconocemos como tal. Muchas gracias porque nos has guiado, inspirado, puesto en nuestros corazones y pensamientos el quehacer y el ser de la Iglesia. Y gracias porque el domingo sellaste tu aprobación a lo que estamos haciendo, certificando que estamos en la senda guiada por ti, que nada de esto ha sido arbitrio nuestro, humano, antojadizo, sino que tú nos has sacado para traernos a nuevos desafíos que no serán fáciles, que demandarán, como ahí reiteramos, costo, sacrificio, abnegación, consagración, santificación de vida de su pueblo, de todos ustedes, de todos nosotros. Así que, Señor Jesús, te adoramos, te bendecimos, Padre nuestro, Dios celestial, gracias por tu Hijo Jesucristo y la presencia gloriosa del Paracleto, del Consolador, del que nos guía a toda verdad, que es el Espíritu Santo, que se manifestó de una manera tan sutil, pero tan profunda en el día domingo recién pasado. Y gracias te damos por poder tener aquí personas de otras regiones, como a Salvador desde Antofagasta, también, y muy simbólicamente a María Elena, a la familia Bostos, con Juan Francisco de Guatemala, porque esta nos anticipa de lo que el día de mañana será muy constante, ya que vamos a perseverar en perfeccionar todo este mecanismo para que en distintas ciudades y países podamos ir extendiendo el ministerio que el Señor nos ha dado. Hecho este preámbulo y esta oración de gratitud, les invito a abrir sus Biblias en el capítulo 16 del libro de los Hechos de los Apóstoles, los actos o hechos de los apóstoles, o también, como se le conoce, los hechos del Espíritu Santo, porque todo el libro de Hechos está claramente en la guianza de lo que fue el Consolador. Los evangelios relatan la vida de Jesús, relata lo que él mismo iba enseñando y diciendo. Y él estaba aquí en la tierra, así que él mismo conducía todo. Cuando él murió, resucitó al tercer día, y después a los 40 días, el día de Pentecostés, envía su Espíritu Santo. De allí en adelante es el accionar del Espíritu el que va marcando los primeros pasos de la Iglesia, del cristianismo. Y en el capítulo 16 nos encontramos en el segundo viaje misionero del apóstol San Pablo. Él había salido de su centro de operaciones, que estaba en la ciudad de Antioquía. Cuando usted lee el libro de los Hechos, se va a encontrar varias veces con Antioquía, pero hay una Antioquía de Siria y otra Antioquía de Pisidia, que son el mismo nombre en honor de Antíoco, que fue uno de los sucesores, ¿cierto?, de Alejandro Magno, que se dispusieron
como era costumbre de los emperadores de poner nombre a las ciudades, pero la que está en el norte de Siria, vale decir, en Siria, al norte de Jerusalén, allí más al norte, de allí esa fue la ciudad centro de la labor misionera. De ahí salió Pablo en sus 3 viajes misioneros y de ahí surgieron un movimiento misionero, se le reconoce a los que estudian misiones. Esa es la ciudad clave donde comenzó el movimiento de expansión del Evangelio. Así que él había salido, no sé si se ve la flecha que estamos aquí indicando, entonces más o menos aquí está la ciudad de Antioquía y viajó a esta región que ya él había visitado en su primer viaje. Y ahí se encuentra con otra Antioquía que está por acá, que es de Pisidia, que era de la provincia de Pisidia. Los romanos tenían dividido todo su imperio en diferentes provincias. Y entonces ellos habían recorrido ya estas ciudades donde habían sembrado ante el Evangelio, y su propósito era llegar a Galacia, tal como ya lo dice textualmente, y atravesando Frigia, que es esta zona, y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, que está más o menos por aquí, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Miren ustedes cómo vemos, por una parte, lo importante que es estar atento a los propósitos de Dios. Los hombres legítimamente, incluso ellos, siervos, ministros, tenían un camino, una ruta, que le parecería la ruta natural lógica. Era abarcar toda esa región del Asia. No se les había ocurrido todavía cruzar el mar Egeo para ir a Europa. Pensarían que era prematuro el tiempo, que había ocasión después para ir cumpliendo el objetivo que ellos lo tenían muy claro, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Así que estaba en el horizonte, pero el timing de cuándo hacerlo lo verían probablemente muy lejano. Entonces, 2 veces le prohíbe el Espíritu Santo dar la palabra en Asia. Mire, que parece paradójico que el Espíritu prohíba sembrar la palabra. En otro texto dice también: no deis la palabra a los cerdos. Tenemos que saber la oportunidad, la ocasión, el momento de sembrar en los corazones de las personas la palabra. A veces el corazón no está preparado, está cerrado, hay que primero roturar la tierra para poner la semilla. Si la tierra está dura, no va a entrar. Así que hay que ser sensible a las directrices del Señor y del Espíritu para poder entonces ir en los propósitos perfectos de Dios. Entonces siguieron avanzando y quisieron ir a otra ciudad vitina y tampoco se los permitió. De alguna manera no nos explica de qué forma se los prohibió. Le habló por sueño, le habló en visión, habló por algún otro hermano, hubo alguna dificultad, tuvieron problemas de pasaporte, no les tocó un pasaje, no sabemos. Lo importante es que ellos tenían claro el que el Espíritu Santo no les estaba permitiendo. Entonces, bendito sea el Señor y bendito su siervo Pablo. Él, como líder en esta expedición misionera, tiene que haber estado muy preocupado en ese instante. No podemos ir acá, no nos permite el Señor ir para allá, ¿y qué hacemos? Pero como el Señor nunca deja sin respuesta a sus siervos, a su pueblo, a su iglesia, esa misma noche dice que se le apareció a Pablo en la noche en visión un varón macedónico, de Macedonio, que estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. El famoso y conocido llamado macedónico, como se le conoce hasta el día de hoy. Ese llamado macedónico sigue siendo vigente. Hoy día los países del África, del Asia, países musulmanes, la ventana 1040,
lugares donde nunca el Evangelio, y aún nuestra responsabilidad, donde el Evangelio bíblico, hablemos así, cristiano bíblico, cristocéntrico, bibliocéntrico, no ha sido conocido. Hay un llamado macedónico de ir con este mensaje escritural, y por eso estamos acá desde este centro de operaciones, en este rincón del mundo, en esta parte de la ciudad de Santiago, para expandir el Evangelio a distintos estratos sociales. Y entonces esto ya le dio la orientación a través de esa revelación en sueños, y cuando vio entonces la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia. No hubo cuestionamiento, no hubo duda: ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a comer? ¿Cómo vamos a comprar una casa? ¿De dónde vamos a sacar plata para construir un templo? En fin, cosas que uno podría contextualizar hoy día. Somos tan poquitos, ¿qué vamos a hacer el mañana? Sencillamente cumplieron, y es nuestra tarea cumplir los propósitos de Dios, y Él a su tiempo hará y dará todo lo que necesitamos. ¿Amén? Así es, porque así lo certifica su palabra. Entonces no dudemos ni que somos muchos o pocos, ni que no tenemos recursos. Vamos con fe, en la certidumbre que el Señor nos está guiando a pasos de gloria, a pasos de mucha bendición, y donde vamos a sembrar el Evangelio por todo lugar, a diestra y a siniestra, en invierno y en verano, a todo tipo de personas, con la fuerza, el vigor y la convicción y la pasión y consagración que cada uno de ustedes tiene. Y así Pablo entonces no le cupo ninguna duda que era Dios quien lo llamaba para que anunciaran el Evangelio ahí en Macedonia. Mire, aquí está Troas, en esa esquina hay un puerto de Troas, donde ellos estaban, donde acontece esta situación, y el llamado macedónico es esto. Usted estudió en Historia y Geografía en el colegio lo que era la península macedónica, o la península helénica, ¿cierto? Porque era donde estaba antes, dividida en el Macedonia, Filipo, el macedónico, en fin. De ahí el padre de Alejandro Magno, el nombre de aquella ciudad, ¿cierto? Entonces, ellos partieron en este mapa, se puede ver un poco lo mismo, ahí está Troas, y tienen que cruzar el mar Egeo. Ellos pensaban seguir en esta parte predicando. Zarpando pues de Troas, obedientes a la visión, al mandato de Dios, vinieron con rumbo directo a Samotracia, y al día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Pero amados, yo quisiera, aquí está un relato tan sintetizado, pero cuando él dice que pasó por Troas apenas unos días, no sabemos cuál, donde el apóstol iba, sembraba la palabra. Y usted puede avanzar un poquito en las Escrituras y va a encontrar que en Hechos capítulo 20, en el tercer viaje misionero, también acontece otra situación en Troas. Vale decir, el poco tiempo que ellos estuvieron en Troas, dejaron las bases para una iglesia, que al poco se desarrolla, y ahí está ese hecho tan simpático, encontramos, porque estaba San Pablo despidiéndose de retorno de su viaje misionero, sabiendo que ya las persecuciones se habían intensificado, y ya vislumbraba él que le quedaba poco tiempo, y entonces en Troas empezó a hablar, y no paraba, y se hacía de noche, y seguía hablando y predicando y enseñando, porque sabía que era la última vez, y estaban en el tercer piso, y había un joven de nombre Eutico, que entonces le empezó a bajar el sueño, somnoliento, y ¡pum!, se cayó de los 3 pisos. Y entonces el apóstol va, está sobre él, ora, y no le pasó nada. Pero dice que, y a pesar de eso, dice en la Escritura, el Hecho 20, que él siguió hasta el amanecer, hablando y predicando y enseñando la palabra del Señor. Eso nos da cuenta, 3 páginas más adelante, cómo lo mismo cuando pasan por Samotracia. Oiga, esto de pasar no es como cuando usted va en avión
y pasa por arriba, por las ciudades, como si nada. Al ratito pasó La Serena, está en Antofagasta, a los pocos minutos está en Arica y sigue hasta Europa si quiere, pasando ciudades. No, pues en aquellos tiempos era a piececito, caminando, a lo sumo un caballo, y ellos que no tenían muchos recursos probablemente hacían todas estas rutas a pie, y a pie significa varios días cada estos trayectos, conversar con gente, sembrar la palabra, de dónde son, a qué vienen, qué pasa, y ahí predicaban y enseñaban, como certifica este hecho de la iglesia que se armó, se cimentó aquí en este puerto de Troas. Y llegan entonces a esta ciudad Filipos en honor del rey Felipe, padre de Alejandro Magno, como he dicho, y dice que un día de reposo, estuvieron ahí varios días, y el día de reposo, que es el sábado, salieron fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentados hablamos a las mujeres que se habían reunido. La costumbre judaica era que se necesitaban a lo menos 10 varones para poder establecer una sinagoga. Y si ustedes analizan los viajes de Pablo, siempre comenzaba en la sinagoga. Aquí no comenzó en una sinagoga, probablemente no había sinagoga, y entonces, pero sí había un grupo de mujeres, siempre las mujeres, o muchas veces, no siempre, muchas veces, a la vanguardia, en la iniciativa espiritual, sensibles a la voz de Dios, como aquí queda certificado, ¿cierto? Una vez más, muy atentas, muy sensibles, y entonces seguían con las prácticas religiosas espirituales correspondientes, como era la oración. Y entonces tomaron contacto estos misioneros con ellas, y allí les empezó a predicar, a hablar de Cristo a estas mujeres judías. Y entre ellas estaba Lidia, que era vendedora de púrpura, que las mujeres han analizado varias veces este pasaje, mi esposa le ha explicado varios detalles de esto, lo vamos a pasar porque está en el contexto de lo que estamos, y que ella adoraba a Dios y estaba oyendo. Y miren este asunto, y va a creer que uno a veces es medio lerdo. Yo recién, después de tantos años, vengo a captar un detallito que quiero compartir aquí con ustedes. Dice, el Señor abrió el corazón de ella. Y yo siempre que leía eso, entendía que Dios abrió el corazón de ella, y uno ora que Dios abre el corazón de un familiar que está duro, que no conoce, que es legítimo. Pero mire lo que agrega. El Señor abrió el corazón de ellos para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Vale decir, Dios abre el corazón, pero necesita que la semilla sea sembrada por un siervo, una sierva de Dios. ¿Me expreso? Quiere decir entonces, por ejemplo, ahora mismo, Dios quiere hablarte a ti hoy que estás escuchando en la red, esta treintena de casas que estamos unidos en un mismo espíritu, en un sentir. Dios quiere hablarte a cada uno a través de la palabra. Pero si tú estás con el corazón cerrado, con el corazón distraído, entonces no. Él te abre el corazón, y en esta hora oramos para que el Señor abra el corazón de todo aquel que está escuchando, para que esta palabra entonces sea recepcionada cada cual en su propia necesidad y realidad. Así que es un camino de cierta manera indirecta. El Señor hace la obra, pero el pueblo cristiano tiene que sembrar la palabra. Eso recién, miren ustedes, esa sutileza tan delicada y profunda la capté esta tarde repasando este pasaje y orando al Señor para que nos mostrara cosas nuevas, ya que es un pasaje muy conocido. ¿Ya? Así que continúe orando para que Dios abra el corazón de su cónyuge, si no conoce, sus hijos, sus padres, amistades. Ore para que el Señor, pero no desmaye en sembrar la palabra en su corazón. Esa es un poco la aplicación, una de las tantas que podríamos sacar de este hermoso pasaje. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo de que entren en su casa, los obligó a quedarse. Ahí encuentran hasta el día de hoy. Si usted va algún día a Filipos, puede buscar este lugar arqueológico donde se
estima que fue donde se bautizó Lidia, allí o se congregó la primera iglesia de aquellos tiempos, ¿no? Vemos cómo entonces en esta pequeña reunión de oración casi insignificante, donde no hay templo, no hay sinagoga, no hay presencia judaica fuerte, se inicia toda la evangelización de Europa, que llegó a ser posteriormente el cristianismo mucho más poderoso que el Imperio Romano, a través de todo este pequeño gesto que nace en una reunión de oración. Pero miren cómo continúa. Aconteció que mientras íbamos a la oración, segunda ocasión, iban a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Por una parte, Pablo y Silas, y Lucas, si usted lee bien, San Lucas se introduce en este viaje misionero él mismo, porque hasta antes de Troas, él está relatando, porque él es el autor de los Hechos de los Apóstoles, el que escribió. Él habla en tercera persona. Fueron para allá, hicieron tal cosa, pasó esto otro. Pero a partir de Troas en adelante, él lo coloca en primera persona del singular. Fuimos a Samotracia, pasamos aquí, fuimos a Filipos, y él entonces se embarca y forma parte, se integra a este viaje misionero al respecto. Y ellos, por cierto, si se le había prohibido la palabra en Bitinia y en Asia, y tienen un llamado macedónico, lo más probable es que cada uno pensara, busquemos al macedónico. O los iban a recibir con honores, con aplausos, iba a haber una multitud esperando este llamado, sedientos de la palabra. ¿Y qué se encuentra? Un grupo minúsculo de mujeres. Ni siquiera una sinagoga, nada, chiquitito. Y segundo lugar, obstáculos. Por una primera parte, ya, vamos a tener que hablar de si no hay otra cosa, las mujeres. Ahora pensaba un machista ahí, medio despreciativo, ¿qué vamos a hacer? No nos queda otra, vamos ahí. Y mire cómo forman ahí la iglesia. Ya, y después este espíritu de adivinación que empieza a entorpecerlos. Y dice que esto era por varios días, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y uno podría pensar, ¿qué de malo tiene que le diga eso? Y hay varias cosas. Una, hay varios pasajes donde Jesús hacía señales y milagros y les pedía que no le contaran a nadie, porque sabían los riesgos de la persecución. Piense que ya este era el segundo viaje misionero, que él había tenido serios problemas en Iconio, en Listra, había sido apedreado, había sido maltratado, los judíos iban siguiendo sus pasos y le perseguían. Así que prefería hacer un trabajo silencioso, y esta adivina le estaba entonces entorpeciendo la obra que él tenía que cumplir, y por eso entonces molestándose, ya que por muchos días estaba en esta adivinación. Fijamente entonces se dirigió a ese espíritu pitónico, este espíritu humano de adivinación, temando en el nombre de Jesucristo que salga de ella, y salió en aquella misma hora. Amada iglesia, encuentro con Dios. Estamos en un mundo, vivimos en un mundo terrenal, pero con una realidad de un mundo espiritual que es absolutamente real. Y nuestra lucha, lo dice también ahí en Efesios, no es contra carne y sangre, sino huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Quiero decirles y llamarles con toda fe y corazón que la gloria que vimos el domingo, que el aval del cielo a cada uno de nuestras familias, personas y congregación, que toda la evidencia del amor del Señor a nuestras vidas también trae por consecuencia el contraataque del maligno. Así que no se quede ahora durmiendo en los laureles de la gloria, y le convocamos como corresponde para el próximo domingo, día de ayuno y oración,
como nos corresponde los segundos domingos de cada mes, para que sigamos luchando espiritualmente y los demonios que andan merodeando salgan definitivamente, dejen de influir, de tergiversar, de falsificar la verdad, de atar a las personas y haya plena libertad en las familias de encuentro con Dios. Esta iglesia será poderosa en la medida en que sea libre, y la verdad te hace libre. La santidad es el camino al poder de Dios, a que la gracia de Dios se manifieste, y debemos entonces dar una lucha frontal a todos estos espíritus de distracción, de divagación, de placer, de estoicismo y epicúreos, como hablábamos el domingo, a todos estos espíritus de sexualismo, de lujuria, de economicista, de dinero, de idolatría, de las más de diversas maneras en que se expresan, para que así podamos tener libertad, santidad y ser una iglesia en la cual el Señor continúe glorificándose. Fíjense ustedes que para que esta obra en Europa fuese fructífera, lo primero, oración, como estamos hoy día. Un grupo pequeño, si uno lo mira, en realidad pensando en los 15 millones, 17 millones de chilenos. Somos apenas un puñadito. Pero así comenzó la oración en aquel lugar, se empezaron a convertir, y una iglesia santa, pequeña y poderosa, puede hacer grandes cosas, y es lo que esperamos, que la iglesia que el Señor está fundando por medio de todos nosotros, será una iglesia que nos trascienda a todos nosotros. Vale decir que continúe adelante por generaciones hasta que el Señor venga. Y por ende, entonces tenemos que seguir en este llamado espiritual de convocatoria. Mire la reacción que le vino. Podría haber, después de un éxito tan grande, echar un espíritu pitónico no es cosa fácil. Piensen ustedes que el oráculo de Delfos, había un santuario entero que la historia da cuenta, que la gente dirimía sus guerras y pleitos en esos oráculos. Irás y volverás, nunca en la guerra perecerás. ¿Se acuerdan de eso en la clase de castellano? Entonces decía que esta era la respuesta del oráculo. Y el profesor de castellano nos enseñaba que donde ponía la coma estaba la interpretación. Irás y volverás nunca, en la guerra perecerás. O irás y volverás, nunca en la guerra perecerás. Son dos cosas distintas, ¿cierto? Bueno, estos espíritus pitónicos van adivinando, van confundiendo, van entorpeciendo, y necesitamos esa libertad. Y viene la tremenda persecución, porque el hombre a cargo de esto vio que había dejado de ganar con todo lo que él profitaba y sacaba de utilidad frente a la atadura, el dolor de esta mujer, porque todo aquel que está endemoniado, que está prisionero de la maldad, sufre dolores de distinta naturaleza. Tiene los conflictos y las desazones muy angustiosas del alma, que llevan a la gente incluso hasta la muerte y el suicidio. Anorexia, bulimia, depresiones, tantas cosas, ¿no?, que vienen. Así que esta ambigüedad de vida no es algo placentero, y hay gente que disfruta, se goza, ¿cierto?, o usufructa, sería la palabra, de este dolor ajeno. Así que empezaron a decir estos hombres judíos que alborotan la ciudad, enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer. Y aquí está una vez más una de las causas más recurrentes del martirio en los primeros tiempos, porque ellos enseñaban que había un solo Dios y un solo Señor, el Kyrios, el Señor Jesús. Y entonces, y no quemaban incienso al César, no reconocían al César como el Dios, como el Señor, y eso les traía entonces complicación, como pasó en este instante, donde esta gente va, alborotan, dice, mire, andan enseñando, están sublevando al pueblo, y ahí vienen las consecuencias tan funestas, viendo sus amos, los toman presos, los traen al foro, y dice todavía que son judíos, vienen aquí, a esta que es una ciudad romana, a enseñarnos cosas de las cuales no está permitido, y mandan
magistrados entonces que los azoten para castigarlos, y no bastándoles eso, sino que los echan en el calabozo de más adentro, el de máxima seguridad y por ende el más precario, el más oscuro, y después de azotados los meten en el cepo. Y el cepo, usted entenderá que si tiene la espalda llagada con las varas, si uno tuviera eso, lo primero que hace es acostarse de espalda. O sea, el sentido contrario, para que la espalda esté libre, para aliviar su dolor. Al darles este segundo método de seguridad, que era el cepo, los obligaba a estar sentados o cuando mucho recostados sobre la espalda. Así que más doloroso era la situación, en esa angustia, en esa desesperación, en esa incertidumbre del mañana. No sabían si los iban a condenar a muerte. Ellos adoran al Señor y cantan himnos y oran toda la noche. Toda la noche, dice la Escritura, Pablo y Silas, y esa es la oración bendita, ¿no? Medianoche cantaban himnos a Dios. Cuando el domingo llega la hora, a las 11, a adorar al Señor, a orar cantando, o también con tu voz, con tu palabra, con el prójimo. Valoremos ese instante para que Dios así se manifieste y no llegue tan solo a la reflexión de la palabra. Hay que poner más temprano el reloj. Si tú llegas media hora tarde, entonces ve tú mismo, sé un autoevaluador de ti mismo, con tu propia familia y adelanta. Ahí se ve los varones especialmente que deben ser los líderes espirituales ahí, darle el desayuno a toda la casa, como hemos dicho, y lustrarle los zapatitos, prepararle, ponerle la ropita a la guagua y hacer todo lo que corresponda, para que así llegara a tiempo a la hora. Bueno, entonces oraban al Señor y los presos los oían y de repente un gran terremoto. ¿Se acuerdan cuando analizamos Elías? Que hubo un terremoto y Dios no estaba en el terremoto, pero en esta ocasión sí estaba el Señor en el terremoto. Se sacudieron los cimientos, se abrieron las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Esto fue real, pero también es simbólico. Oramos que por esta oración que vamos a levantar a continuación entre todos y que va a llevar mi esposa a la presencia de Dios, entonces que se abran las puertas. Ahí donde está todo oscuro, donde hay desánimo, incertidumbre, de salud, de trabajo, de opresión, se abran las puertas y las cadenas de ataduras sean soltadas para que Dios realmente manifieste su gracia y su poder. Y todos sabemos lo que pasó a continuación con este carcelero, que se convirtió él con toda su casa al respecto. Pero vamos a dejar aquí para lo importante. Claro, después se bautizó y toda su familia, pero queremos dejarle hasta aquí este sentimiento y esta oración central, que nuestra oración sea tan profunda. Tal vez tú estás afligido en enfermedad, tal vez estás en una situación económica desastrosa, en cesantía, si estás en opresión diabólica, que a través de esta oración que la Iglesia hace al trono de la gracia, esas cadenas sean rotas y que la verdadera y genuina espiritualidad pueda sobreabundar, que el Espíritu Santo de Dios pueda estar obrando a través de tu enfermedad, de la situación que estés, de tu cesantía, de tu angustia, de tu dolor. Dios necesita. ¿Qué hubiese pasado si Pablo y Silas, mire, tuvieron que padecer el cepo, el látigo, para que el carcelero y su familia se convirtieran? Y después se levantara una pujante iglesia en Filipos, a la cual posteriormente Pablo escribe la carta a los filipenses. Aquí está el origen de esa iglesia que quedó establecida por los 2000 años de historia y que ha edificado tanto tu vida, como es esa epístola a los filipenses, fruto del dolor, de la incertidumbre, de la angustia y de los latigazos de Pablo y Silas, pero también de sus oraciones. Oremos pues para que nuestra circunstancia al día, aun si es adversa, Dios la use para salvación de almas, para gloria de su nombre, para conocimiento de su verdad y quizás para cosas que no somos capaces
de imaginar. Oramos al Señor.